Bueno, entonces hoy nos vamos a dedicar a ese. Llegué a que funcione. El ¿Sí? tema es que, bueno, que por ahí ahora capaz surja algo que sea más económico. Claro, eso puede ser. Sí, que esté más lindo escrito, digamos, o que se pueda hacer de otra forma. Vieron que eso se pueden hacer de varias formas distintas. Y todas están bien y todas resuelven. Así que vamos a ver qué se les ocurre. Entonces vamos a arrancar viendo por dónde van, como siempre, y después vamos a meternos de cabeza en ese desafío que es el de la clave de seguridad, que es el ejercicio 10 de la guía práctica 4. Y después vamos con las dudas. Me llama la atención que hayan poquitos, pero bueno, son 10 ustedes más yo. Bueno, vamos, que llegó Lore. Ahora les comparto, voy a dejar de compartir acá y les voy a pasar el link para todos, el link para que contesten por dónde van de la guía práctica 4, por qué parte van de la guía práctica 4. Ahí fue. Mientras tanto le voy a poner a Lore como coanfitriona. Por cualquier cosa que me pase, que alguien quede a cargo. Y voy a compartir los resultados que me vayan pasando. Ah, pero esto es una maravilla. Pero votaron 4 nomás. 5. Vamos que falta votar la mitad. 6. Bueno. Entre el medio y el final de la guía. Bueno, bastante bien entonces. Bastante bien. Porque el tema ahora es que esta es la última clase de la guía práctica 4. Entonces, está bien que vayan sobre los últimos ejercicios, eso sería lo óptimo. Los que van por la mitad van un poquitito demorados, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando entonces. Bien, hoy entonces, como dijimos, nos vamos a dedicar al ejercicio 10. Y este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es comprender el problema. Hoy, la idea vamos a trabajar así. Les vamos a charlar un poquitito de qué es lo que pide cada una de las opciones de ese ejercicio que tiene como cuatro subproblemas adentro. Después los vamos a dividir en grupos y cada grupo va a resolver una opción, una de las opciones. Y después van a subir el ejercicio resuelto. Ya empezando a practicar para lo que va a ser el segundo parcial. En el segundo parcial nosotros les vamos a pedir que modifiquen algún ejercicio que ya tengan hecho y lo compriman y lo suban. Entonces, hoy les vamos a pedir lo mismo. Nosotros les vamos a dar un bosquejito, ¿sí? un proyectito en Lazarus, que ya tiene listo el formulario, ya tienen las 4 opciones, los botones pegados, el edit para la clave y demás, y después les vamos a pedir por grupo que los completen, y después que suban lo que completó cada grupo y lo discutimos. ¿Está bien? Entonces hoy, en vez de focalizar tanto en planificar, vamos a focalizar también en producir. Producir codificando, producir código, ¿no? Bueno, ¿quién me va a leer el ejercicio? Nos va a leer. Voluntarios. Se necesita. Leo yo si quieren. Claro. Alguien que no esté comiendo, que no esté dando envidia. Ahí va. Dale. ¿Leo? Sí. En Mercado Cobro están trabajando sobre la seguridad de las claves. Han determinado que las mejores son aquellas que cumplen con alguna de las siguientes características. Números primos
de al menos 4 dígitos y no más de 6. Números que contengan al menos 2 dígitos pares y una longitud de 8 dígitos o más. Números cuyos dígitos sean todos impares y una longitud de 8 dígitos o más. Números capicúas de 5 dígitos o más. ¿Podría ser un programa que, dada una clave, ofrezca la posibilidad de verificar si cumple con las características mencionadas anteriormente? Estás en mute, Silvia. Sí, ahí estoy. Bueno, entonces, hay unas cuantas cosas acá, ¿no? Y la pregunta, como siempre, es ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y los volvemos a escuchar. Un programa que verifique si las claves tienen alguna de las condiciones de esas. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es un programa para verificar, ¿sí?, las características de una clave. ¿Qué hay que hacer? Ahí, mira, contestó perfectamente, un programa que, dado una clave, ofrezca la posibilidad de verificar si cumple con las características. Bueno, pero las características son unas características así bastante importantes, ¿no? La primera es que sea un número primo, que esa clave que me ingresan sea un número primo, y dice, tenga entre 4 y 6 dígitos el número que me ingresa. Después, la segunda opción es un número con 2 dígitos pares, que tenga 8 dígitos o más, ¿sí?, el número. Un número con todos sus dígitos impares, ¿sí?, que tenga 8 dígitos o más, y un número capicúa de 5 dígitos o más, me parece que decían ese, ¿no? Sí, 5 dígitos o más habría que agregar. Muy bien, entonces ese más o menos sería el formulario, ¿sí?, eso que tienen ahí ustedes adelante. Se espera que ustedes ingresen la clave, porque ahí hay un edit, y que al hacer clic en alguna de esas teclas se verifique si esa clave cumple con los requisitos. Y vieron que al lado hay un cartelito que dice resultado. Resultado es un label donde tendría que aparecer el resultado, ¿no? Si el número es primo y tiene entre 4 y 6 dígitos, no cumple, no es primo, no tiene entre 4, no verifica la longitud del número, y demás. Bien, entonces, acá hay algunas cuantas cosas a discutir. Ustedes están estudiando matemáticas en su mayoría, así que me van a poder decir que es un número primo. Sí, me van a poder decir qué es un número primo. Es un número divisible por 1 y por sí mismo. Como el 4, que es divisible por 1 y por sí mismo. Únicamente por 1 y sí mismo. Está. Es un número, muy bien, que es divisible únicamente por 1, ¿sí?, y por sí mismo. Eso de que el número sea divisible por 1 y por sí mismo lo verifican todos los números, pero si es únicamente, esa palabra es la que define bien que es un número primo, únicamente es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces nosotros, para que ustedes no se enrosquen tanto, ¿los demás están de acuerdo con lo que me estaban diciendo Andrés, creo? ¿Me lo dijo? Paren de masticar y me contestan. Ahí está, bien. Yo no. ¿Vos estás en mi misma situación? No, yo estoy en desacuerdo. Ah, ¿vos estás en desacuerdo? A ver. ¿Qué hacemos con el 1? Está bien, el 1 no cuenta. Ajá, bien. El 2 es el primer primo. Ajá, muy bien. Bien. Y No, bueno, en y la realidad los negativos también se los puede considerar, ¿eh? Lo que pasa es que el 1, hay toda una discusión, pero el 1 seguro que no es primo, porque si no está dividido 2 veces por sí mismo. Claro, en realidad tiene 4 divisores, que es el más menos 1 y el más menos ese número. Claro, sí tenemos en cuenta, sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, vamos a pensar por ahora en números positivos, vamos a pensar en números positivos mayores que 1. Tratemos de no enroscarnos en principio
principio para introducirnos en el algoritmo del primo. Si pensamos en números positivos mayores que 1, ahí Andrés dijo que todos esos números, para determinar si eran primos, lo que pasaba, la característica que tenía eran que únicamente eran divisibles por sí mismos y por el 1. Entonces, nuestro algoritmo de primos, que no es el más óptimo ni mucho menos, pero que es uno bastante sencillo de hacer, con estructuras de control repetitivas, que es lo que nosotros estamos viendo, se basan en la cantidad de divisores propios que tiene un número primo. ¿Cuántos divisores propios tiene el número primo, en base a esta definición que me dieron ustedes? Pensando en números mayores que positivos, mayores que 1. Dos. Dos, que son, recién los nombraste. El 1 y así mismo. Y así mismo. Entonces nosotros podríamos pensar en probar si un número es primo o no, encontrando sus divisores, ¿no? Y cada vez que encuentro un divisor lo cuento. Y arranco desde 1 y pruebo hasta el número todos los divisores, y los voy contando a medida que encuentro un divisor. Entonces, si yo cuando llegué al final tengo solamente 2 divisores, yo puedo decir que ese número es primo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta afirmación? Si yo cuento los divisores que tiene un número, y cuando terminé de ir por todos los divisores, me doy cuenta que tiene solamente, los conté. Cada vez que voy encontrando un divisor, lo cuento. Y cuando llego al final me doy cuenta que tiene únicamente 2 divisores, concluyo que ese número es primo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dijo Silvia? ¿Podría repetir? Sí. En el intercambio se surgió que los números primos, vamos a pensar en números primos mayores que 1 para no enroscarnos, ¿sí? Tienen la característica de que son divisibles únicamente por sí mismos y por 1. ¿Está bien? Todo número que es mayor que 1, supongan, entero, que es divisible únicamente por 1 y por sí mismo, únicamente, ¿sí? O sea que tiene 2 divisores, el 1 y el mismo número, es un número primo. ¿Sí? En esa discusión estábamos. Entonces, yo digo, ¿de qué forma puedo determinar, desde el punto de vista de la programación, si un número es o no es primo? Entonces, en base a la propuesta que ustedes me hicieron, ahora vamos a mirar el algoritmo un poquito, pero en base a la propuesta que ustedes me hicieron, yo lo que podría hacer es tomar el número, ¿sí? Por ejemplo, el 5. Lo divido por 1, me fijo si es divisible, lo divido por 2, me fijo si es divisible, lo divido por 3, y cada vez que encuentro un número por el que ese número es divisible, cuento, encontré un divisor del número, ¿sí? 5 es divisible por 1, Sí. sí, entonces cuento que ya tiene un divisor. 5 es divisible por 2, No. 5 es divisible por 3, No. 5 es divisible por 4, No. no, No, 5 no. es divisible por 5, Sí. entonces encontré 2 divisores. Concluyo que el 5 es primo. ¿Ustedes están de acuerdo? Claro, ir haciendo como una secuencia repetitiva en la que lo que se repita sean divisiones, o sea, lo que se vaya haciendo. Claro. ¿Cómo me doy cuenta yo? Yo les estaba preguntando y ustedes me estaban contestando correctamente, de forma muy correcta. Yo les decía, 5 es divisible por 1, sí. 5 es divisible por 2, no. ¿Y cómo se dieron cuenta que 5 sí era divisible por 1 y no era divisible por 2? Y porque por 2 no te da resto 0. Ahí está. No te da, escuchá bien eso, Alexia, escuchate, porque ahí está la clave. No te da resto 0. O sea, si el número es divisible, 5 es divisible por 1, sí, porque hago 5 dividido 1 y el resto me da 0. 5 es divisible por 2, no, porque yo hago la división y el resto no me da 0. ¿Está bien? ¿Es divisible por 3? No, porque hago la división y el resto no me da 0.
¿Es divisible por 4? No, porque hago la división y el resto no me da 0. ¿Es divisible por 5? Sí, yo hago la división y el resto me da 0. Entonces, cada vez que yo voy probando, ¿no? Cada vez que pruebe, y el resto de la división me dé 0, yo puedo decir que encontré un divisor del número y contarlo. ¿Está? Hay una operación que ustedes no han usado mucho y que sirve en programación, en Pascal, para obtener el resto. ¿Se acuerdan cuál es? El resto de la división. Mod. ¿Está bien? Mod. Entonces, ya tenemos unas cuantas cosas en mente. Alguien dijo, bueno, vamos a hacer una iterativa, porque yo los obligué a pensar 5 dividido 1, 5 dividido 2, 5 dividido 3, 5 dividido 4, 5 dividido 5. Alguien dijo, bueno, es divisible, y pruebo por cada uno si es divisible. ¿Cuándo es divisible? Cuando el resto me da 0. ¿Está bien? ¿Y cómo puedo calcular el resto? Ahí salió mod. Entonces, para que no se enrosquen tanto, Y acá también hay, tenemos otra cosa que sabemos desde dónde hasta dónde. Claro, vos sabés desde dónde. ¿Y eso qué significa, Andrés? Que tenemos ya la información de qué sentencia repetitiva vamos a usar. Perfecto. Entonces, vos sabés de dónde hasta dónde, sabés cuándo un número es divisible por otro, porque haces la división y te da 0, ¿sí? Y ya saben contar. Y después lo único que nos queda es saber si es o no es primo, pero eso lo vamos a ver de acuerdo a la cantidad de divisores que nosotros fuimos encontrando en el camino. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplito muy, muy sencillito que ustedes tendrán que Estén chequear a atentos ver porque si... se identó, se corrió, fíjate que se me corrieron las sí. sangrías. Estén Ay, atentos qué a feo. esto porque No, lo voy a editar. algo pasó ahí. No, eso está bien, el if está mal. Sí, no, el TEN quedó corrido también. Si le bajo un poquito el... Por eso el if y el divisor se corrieron. Ahí. Ah, el divisor más 1. Vente divisor. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ahí quedó bien. ¿Lo ven? Sí, sí. Ahí lo agrado. Bueno, entonces, la idea es, yo quiero saber si el número que está dentro de la variable número es primo. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es recorrer, como decía Andrés, yo ya sé cuántas veces tengo que probar desde 1 hasta el número. ¿Está bien? Entonces, como ya sé la cantidad de veces que tengo que iterar, nosotros decimos muchas veces iterar, ciclar, ¿sí? La cantidad de veces que se ejecuta el for, estamos queriendo decir eso, ¿no? Yo ya sé la cantidad de veces que tengo que iterar. Si el número con el que estoy probando es 5, ¿cuántas veces tendré que iterar? 5. 5. Pero si el número con el que estoy probando es 12, ¿cuántas veces tendré que iterar? 12. 12. ¿Ok? Entonces, como dice Andrés, sé la cantidad de veces que hay que ciclar en ese for. ¿Sí? Él dice, bueno, como sé la cantidad de veces, voy a usar un for, ya sé cuál es la sentencia. ¿Lo puedo resolver con otra sentencia repetitiva? ¿Con un repeat? Sí, con un while. Que lo responda otro. ¿También o no? No te achiques, claro, también se puede resolver con cualquiera de las 3 sentencias repetitivas, pero es mucho mejor, sabiendo la cantidad de veces que itera, usar un for, porque me libero de incrementar la variable, de inicializar la variable del índice, ¿está bien? Entonces, en esos casos, ¿sí? Tengan en cuenta cuál es la mejor sentencia, ¿sí? ¿Cuál es la mejor estructura repetitiva? Como bien dijo Andrés, el for. Si sé la cantidad de veces, me voy de cabeza a usar un for. Entonces, nuestro for va a ir probando desde 1 hasta el mismo número. El número puede ir cambiando,
¿sí? Puede ser lo que está dentro del EDIP, en este caso. Y lo que va a hacer es preguntar si el número mod i me da 0, ¿qué significa esa condición? Número mod i igual a 0. ¿Qué está preguntando? Cuando el resto de ese número dé a 0. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa en este contexto? Si es eso, cuando el resto de dividir el número por i me da 0. Es primo. ¿Qué estoy queriendo probar? ¿Cuántos divisores tiene? Claro, y después los va contando. Si se da la Claro. condición, los cuenta. ¿Y Si qué no significa? pasa. Sí, perfecto. ¿Y qué significa esa condición? Es divisible por ese número, por ese ¿Qué, i. qué número es? Está preguntando si número es divisible por i. ¿Está bien? Está preguntando, número mod i me da 0, número es divisible por i. Bueno, si número es divisible por i, encontré un divisor, lo cuento. ¿Está bien? Y Ahí, Silvia, sí, deberíamos poner divisor igual a 0. igual a 0 antes, ¿está bien? Acá arriba del for tendría que ir la inicialización. Siempre es súper importante inicializar las variables, ¿sí? Entonces, tiene razón otra vez Andrés, divisor le asigno 0, tendría que estar antes de entrar al for, ¿sí? Inicializado. ¿Por qué no es necesario inicializar la i? La variable i. Porque siempre que se vuelva a ingresar un número, toda esa sentencia repetitiva vuelve a comenzar. Claro. Esa asignación inicial que tiene, desde el valor inicial acá, ahí le asigno 1, eso significa que cuando empieza a ejecutarse el for, hace una asignación inicial en el i. Si uno estuviera usando un while o un repeat, estas son preguntas de final, ¿sí? Les pedimos muchas veces, hagan esto con una sentencia repetitiva for, y después decir, bueno, ¿cómo traducís eso a un while? ¿O cómo lo traducís a un repeat? Por eso yo les preguntaba, ¿eso se puede hacer con un while? Sí, se puede. ¿Se puede hacer con un repeat? También se puede, ¿tá? Pero es más sencillo hacerlo con un for. Entonces, si uno lo tradujera a un while, habría que inicializar ese i, incrementar ese i adentro, digamos, habría unas cuantas cosas extras que hacer que el for nos las agiliza, nos las hace más sencillas. Entonces, siempre que sepamos la cantidad de veces que se repite algo, vamos a usar un for. ¿Está bien? Entonces, vamos probando desde 1 hasta el número y preguntándonos si ese número es divisible por i. La primera vez iba a valer 0, la segunda vuelta del for, la primera vez iba a valer 1, la segunda vuelta va a valer 2, la tercera va a valer 3, y así va a ir probando, ¿sí? Hasta que llegue al número. Y después, cuando sale de todo ese ciclo, ¿sí? La pregunta para saber si el número es primo o no es la cantidad de divisores. Si yo conté solamente 2 divisores, como nos pasó con el caso del 5, entonces puedo concluir que el número es primo. ¿Sí? ¿Se quedaron pensando? ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Cuando ese ¿Dudas? divisor tenga 2 números, ya nos está diciendo que es primo. Solamente 2 números. Si encontré alguno más, por ejemplo, si yo probara, si número fuera el 6, o fuera el 4, pónganse el 4. Ese for va a arrancar en 1 y va a llegar hasta 4. Y cada vez va a ir preguntando, si 4 mod 1 me da 0, o sea, 4 es divisible por 1, ¿qué responden? Sí. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sumar un divisor. Va a sumarle 1 al divisor. Vamos a suponer que el divisor estaba inicializado arriba, entonces ahora divisor que tenía 0 va a tener 1. ¿Está bien? Entonces vuelve acá y el i pasa a valer 2. Entonces va a probar. 4 mod 2, ¿me da 0? Sí. Sí. Entonces encontré otro divisor, lo cuento y ya van 2.
vuelve, y va a valer 3, y va a preguntar, 4 mod 3, ¿me da 0? No. No, entonces no va a sumar nada, va a volverlo, va a ser la última vez, el 4 inclusive, y va a preguntar, número que es 4, mod 4, ¿me da resto 0? Sí. Sí, entonces va a contar otra vez y ya tiene 3 divisores. Entonces va a venir acá y va a decir, divisor, ¿es igual a 2? No, es igual a 3. Entonces el número con el que yo estaba chequeando no es primo, y tiene sentido, 4 no es primo porque tiene como divisor el 1, el 2 y el 4. Tiene 3 divisores. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de esto para el grupo que le toque chequear la primera condición? Silvia, yo estaba Dale. pensando que en el repeat, si usáramos repeat, habría que ponerle en la condición, el hasta sería el divisor menor o igual que 2. Porque si ponemos 2, el tema es que ahí ya no sé, porque si ponemos 2, quedaría, en el caso del 4 diría que 4 es primo. A ver, porque vos Porque tenés que llegar, vos tenés que probar hasta fíjate el que en el número. hasta- Vos tenés que probar los divisores hasta el número. Claro. ¿Sí? Sí, pero el hasta no deja de repetir hasta que diga hasta que se cumpla esa condición. Claro, pero tenés que repetir hasta que i sea igual a número, no hasta que divisor sea igual a algo. Claro. Porque la cantidad Está. de, ¿entendés? La cantidad de ciclos, inclusive eso se puede mejorar, digamos. En criptografía se usan muchísimo los algoritmos para generar primos. Este es un algoritmo muy ineficiente. O sea, este no se usa para generar primos, o para determinar si número es primo. Pero es un algoritmo que está muy piola para conocer sentencias repetitivas y para hacerlo. Pero ¿cuántas veces, si queremos contar todos los divisores de uno, podríamos cortar cuando, por ejemplo, no sé, cuando encontramos que ya tiene 3 divisores, también podríamos cortar, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, eso sería hacerlo más eficiente. A nosotros a esta altura no nos interesa la eficiencia, sino que lo que nos interesa es poder programarlo de la forma más clara posible. Entonces, vamos probando desde 1 hasta el mismo número. No nos fijamos, no le damos bolilla a la cantidad de divisores. Lo único que hacemos es contarlos. ¿Está bien? Y cuando llegamos al final, o sea que nos recorrimos todos los números previos al número que estamos chequeando, inclusive el mismo número, lo que hacemos es preguntar si la cantidad de divisores es igual a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Uno podría mejorarlo y decir, bueno, si ya encontré que tiene 3 divisores, bueno, entonces no sigo ciclando. Bueno, pero si la cantidad de ciclos depende de la cantidad de divisores, entonces yo no puedo usar un for. ¿Está bien? Porque no sé la cantidad de divisores que tiene un número. Hasta que lo pruebo o hasta que lo voy obteniendo. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos con esta representación que es sencillita para no embarrar la cancha y nos quedamos con esto, con este concepto. Los primos tienen únicamente dos divisores propios. Entonces, cada vez que me dan un número, yo chequeo todos sus divisores y me quedo contento con la cantidad de divisores que encontré. Pregunto si eso es igual a 2, concluyo que es primo, y si no, no es primo. Entonces, atente al grupo que le toque desarrollar ese botoncito, ¿sí? Porque lo vamos a Una dividir. pregunta. Sí. Ah, claro, cada cosa va a estar en un botón. No es que analiza eso Todo, y si no mira, analiza lo otro. ¿Sí? Vos ingresás una clave y Claro, con cada botón. cada una de ellas es un botoncito, y al hacer clic en ese botoncito, en la etiqueta resultado te tiene que decir si esa clave cumple con la característica que vos seleccionaste. ¿La idea es que haya una sola etiqueta de resultado o 4? La idea es una, si no anda concatenándole los resultados y ponerle un enter, pero la idea es cada vez que vos probás con un botón que te salga el resultado ahí, probás con otro que te vuelva a salir el resultado ahí, se sobrescriba lo anterior, ¿no? ¿Está? Sí. ¿Sí? Bueno, quedó más o menos la idea de los primos, después renieguen cuando lo hagan, pero como para que se queden con algo, tengan algo aquí a anclar todo este. Bueno, y esta para ustedes es fácil. ¿Qué es un número par? Porque la otra opción era
que tuviera dos números pares, al menos, o sea, dos o más, al menos dos pares y tuviera una determinada longitud, el número. ¿Y cómo sabemos si un número es par? Si podemos saber si un número es primo, podemos saber si un número es par, seguramente. Si es divisible por 2. Si es divisible por 2. ¿Y eso qué significa? En términos de programación. El resto, o sea, el mod del número y 2 de 0. O sea, si número mod 2 me da 0. Ahora, ¿ustedes leyeron bien? Porque no dicen si el número es par. Claro, tiene que tener al menos dos números que compongan la clave. Claro, como mínimo dos dígitos de la clave tienen que ser pares. Entonces ustedes tendrían que ver cómo hago para quedarme con los dígitos de la clave. ¿Se les ocurre? Buscamos con la posición. Sí. Ya lo trabajaron a eso, ¿eh? Sí. Podemos poner el número y entre corchetes la variable. Sí. Y también hay una función de Dando string. los números con el len. ¿Qué te devuelve el len? No, caracteres, perdón, no. El len cuenta caracteres. El len, Yo lo trabajé bueno, con el len, sí. ¿Lo trabajaste con el len? Sí, ¿para qué? ¿Qué chequeaste? Para extraer, no, para saber la longitud de la cadena. Bueno, ahí es fácil entonces. Con el len ya ustedes, porque vieron que las restricciones, y no, entre tantos y tantos caracteres, más de tantos caracteres, ¿sí? Entonces, ahí tienen una función que los va a ayudar a destrabar esa condición, ¿no? Y yo eso lo puedo chequear con el len. Ahora, ¿cómo accedo a cada uno de los dígitos? Porque me está diciendo dos dígitos pares o más de dos, ¿no? Pero como mínimo dos pares. Entonces yo tengo el número 123 y tiene un solo dígito par que es el 2. El 1 es impar, el 3 es impar. ¿Está bien? Entonces hay que encontrar una forma de obtener dígito a dígito. Una ya la dijeron, que es con la posición. Y hay otra más que ustedes trabajaron, ¿sí? Cuando en el ejercicio de string, ¿se acuerdan? Que los hizo renegar. Yo usé el length y el copy, Ahí está el copy. Buenísimo. pero el length lo usé para determinar hasta dónde va este copy. Claro, Porque muy bien. voy a ir entre char, entre cada uno sería, entre cada eslabón de la cadena. Entre cada elemento de la cadenita. De la cadena. Que vendrían a ser cada uno de los dígitos de tu clave. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, acá, los pares, está fácil, ya me lo dijeron. Para saber si uno, porque, bueno, la segunda opción es al menos dos pares entre todos sus dígitos. Y la tercera opción es todos impares. ¿Cómo hago para saber si un número es impar? Y número mod 1, mod 2 es igual a 1. Muy bien. Bueno, la tienen clarísima. Número mod 2 igual a 1, perfecto. Bueno, y la última opción es un capicúa. Y eso, a ver, ¿qué es un capicúa? ¿Sabemos o tenemos que buscar? Sabemos, ¿no? Ya trabajamos con capicúas. Se lee igual al Ya derecho que al revés. Perfecto. Neuquén. Perfecto. Se lee igual a derecho y al revés. Entonces, eso es un capicúa. Entonces, acá va ¿se les ocurrió a ustedes cómo hacer? Ese número que está ahí en pantalla es un capicúa. 15251. Pero para saber si es capicúa tengo que comparar qué cosa. Tenés que ir comparando como de afuera hacia adentro, no sé. Sí, bueno, hay varias formas de resolverlo, sí. Puedo comparar el primero con el último, el segundo con el anteúltimo, y así siguiendo hasta que llego al medio. Esa es una opción, ¿sí? ¿Alguna otra idea?
Esto era lo que decía, ¿sí? El primero con el último, el segundo con el anteúltimo, el del medio, si es una cantidad impar no me importa, porque el del medio puede hacer cualquier cosa, y sigue siendo capicúa igual. Podemos hacer una nueva cadena escribiéndola de atrás para adelante y ver si son iguales. Entonces, Un nuevo número. una opción es esta. Voy de extremo, me ubico en los dos extremos, ¿sí? Y voy preguntando. El primero es igual al último, si es así, sigo. El segundo es igual al anteúltimo, si es así, sigo. El tercero es igual al anteúltimo, sigo hasta que me encuentro al medio. Y la otra opción es esta que decías, de doy vuelta el número. Por ejemplo, si tengo el número 1234 y lo doy vuelta, ¿qué número me queda? 4.321. Exacto. Entonces después puedo comparar 1324 con 4321 y decido que no son capicúa porque no son iguales. Pero si yo tengo el número, como dice ahí, 121, y lo doy vuelta, cuando lo giro me queda también 121. Entonces después los comparo y si son iguales puedo concluir que son capicúa. ¿Está bien? Entonces hay varias formas de resolver los ejercicios. ¿Cómo hacemos para dar vuelta a una cadena? ¿Y cómo hacemos? A ver, alguien lo propuso. ¿Cómo se podría hacer? Genera una nueva. Creo que la persona no detecté bien quién fue el que tiró la idea, cuál de los chicos. Joan. Joan dijo una nueva cadena, me pareció. Claro. Claro, es una nueva. A ver, Joan, una nueva cadena. Agarrás el último número y se le asignás una variable y después volvés a hacer el mismo proceso al anteúltimo número, le asignás a la variable que tenías más ese número. O si no, también es lo mismo, elegís el primer carácter, se le asignás una variable y después, cuando haces el ciclo, le pones el segundo carácter más la variable que tenías. Entonces va concatenando los números. Clarísimo. Sí, lo relacionás con un igual. con un más. No, digo, si querés comparar si son... si es Claro, una... sí, después comparás las dos cadenas, cómo te resultaron. Si son iguales, concluís que son capicúa, y si no son iguales, concluís que no. ¿Está bien? Entonces, en la etiqueta de resultados informás eso. ¿Sí? Y tengan en cuenta también que en todos los casos les está especificando una determinada longitud. ¿Está bien? Hay una determinada longitud que hay que respetar. Tiene que tener entre tantos y tantos caracteres, tiene que tener entre más de tantos caracteres, tanto o más, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso también, que es otra de las características que tiene que cumplir la clave, ¿sí? Lo que decía Silvia de usar un más, tenemos que tener cuidado cuando, como estamos trabajando con la variable. Porque si, por ejemplo, la tenemos en integer, hacemos 5 más 1 y la otra variable nos va a quedar en 6, no en Tal cual, 51. tal cual. Entonces, atento, porque se puede hacer con números y también se puede hacer con caracteres, ¿sí? Esto de girar el número, yo lo puedo hacer trabajando en la cadenita de caracteres que tiene adentro el número, o bien lo puedo convertir a número y lo puedo trabajar también mediante operaciones, ¿sí? Aritméticas. Entonces, bueno, ahí tienen que decidir y pelearse y discutir entre ustedes a ver cómo es que lo van a hacer. ¿Está bien? Lo próximo es, miren lo que vamos a hacer. Ustedes van a diseñar, programar. Nosotros ya les dimos, yo armé un proyectito chiquito que ya tiene toda la cara para que ustedes no se enrosquen con diseñar el formulario y demás, que es una cosa muy sencilla. Acá lo grueso está en la algoritmia, en la programación, en cómo van a resolver cada una de esas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, se van a dividir en grupos. Yo les voy a dar la dirección de una carpetita que tiene el proyectito ya armado, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es descargar ese proyecto y vamos a dividirlos en 4 grupos y a cada uno de los grupos les va a tocar desarrollar un botón. Al grupo 1 le va a tocar desarrollar el del primo, al grupo 2 el de los 2 o más pares, al grupo 3 el de los impares y al grupo 4 el del capicúa. ¿Está bien? Van a tomar ese proyecto que yo les alcanzo y cada uno va a desarrollar la parte del programita que le corresponda al botón que le tocó.
Cuando lo tengan resuelto, lo que van a hacer es, le van a borrar el exe, el ejecutable o la aplicación, que es algo muy pesado, lo van a comprimir y lo van a subir a la misma carpeta. ¿Sí? Yo les voy a armar, o Lore les va a armar grupitos, carpetitas, que diga una carpeta que diga grupo 1, otra que diga grupo 2, otra que diga grupo 3, otra que diga grupo 4, y cada grupo va a subir el proyecto resultante después de lo que le agregaron a la carpeta correspondiente. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y les voy a pasar el link para que todos puedan acceder a esta carpeta. Bueno. ¿Ven mi pantalla? Perfecto, sí. Sí. ¿Te digo una cosa? Probé de compilar y funciona. Dio éxito. ¡Qué detalle! Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver los primos. Bueno, Grupo a ver. 1. ¿Quién va a explicar? Acá estamos. Vamos. Y Andy era el que más sabía, así que... No. Andy ya lo había probado a No me esto, tir- Ya estuvo renegando. No me tiré la pelota a mí. Ajá. Bueno, a ver. Dale, haz el gol. No, bueno, lo Ya tenés primero que centro. nosotros trabajamos fue con primero trabajamos con la sentencia repetitiva. Sí. Lo que está de arriba, que es el if, lo trabajamos después, porque nos pedía que la longitud de la clave tiene que ser entre 4 y 6, incluido, pues también. Ujú. Sin embargo, primero nos centramos en lo complicado, por así decir, que es la sentencia repetitiva. Pero bueno, en la sentencia repetitiva, como habíamos visto en la clase recién, Sí. bueno, declaramos primero las variables de tipo entera, que iba a ser el índice i. Nosotros en vez de número lo llamamos clave Muy bien. a la otra variable. Y bueno, el divisor, que es el que va a ir contando. Ujú. El primer error que tuvimos fue que a divisor, cuando lo compilamos, porque esa estructura ya la habíamos visto. No sé si hace falta explicar la vuelta. No, El no, primer dale. error que tuvimos fue que a divisor no lo inicializamos con un 0, así que bueno, después lo sumamos. Bien. Nos decía abajo en la ventana de mensaje que a divisor no se lo había inicializado. Era un warning, no así era que un bueno, ahí error, saltó un el primer fatal, error. ¿no? Claro, no era amarillo, puede ser. Claro. No era en rojo. Bueno, antes del for ya habíamos dicho que clave se le asignaba el valor desde lo que extraíamos del edit. Ujú. Y bueno, después la estructura del for, como lo habíamos visto, y lo que quedaba pendiente era que cuando divisor llegaba a 2, si era igual a 2, bueno, en la etiqueta del label de resultado se le iba a asignar que bueno, que ese número lo pasamos a string, porque el label es de tipo string, y bueno, era un número primo, si no, lo contrario. Muy bien. Bueno, y después, bueno, los otros chiches que le teníamos que sumar. Bien. Que los otros chistes eran la longitud de Exactamente. la clave, ¿no? Que estuviera entre 4 y 6 y lo solucionaron con esa condición compuesta ahí arriba que dice si la longitud es mayor o igual que 4 y menor o igual que 6. Perfecto. Estuvimos igualmente repasando nuevamente qué significaba esta sentencia repetitiva, Ujú. que hoy en realidad es lo que usted hizo, que es el tema de las divisiones, son divisiones repetitivas, en el cual nosotros solamente nos interesa que nos dé 0. Claro. El contador suma cuando eso es 0, el resto es 0, y es cuando, si uno pone un número primo, hacia el principio y al final. Bien. Y bueno, vamos a probar con algún número primo. A ver, 1367, por ejemplo, o 1193. 2003 probamos nosotros. Dale.
Funciona Buscamos primo en Google de 4 de 4 dígitos. Iba a cifras. decir eso, si habían buscado los primos. ¿Qué número? Tienen un link 2003. ahí, dentro de la guía práctica, tienen un link donde encuentran ¿Sí? ¿O 13? Sí, así. no, 2003. ¡Tatán, tatán! Es un número primo. Bueno, ahora pone 2004. No es un número primo. Y ahora pone 200. Que me diga que no tengo la suficiente, no es, y no es un número entre 4 y 6. Bueno, bien. Igual quedó, ojo que quedó enganchado el 2004, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué nos falta poner? Lo Limpiar. habíamos acomodado, pero ya estaba ejecutado, me parece, entonces no se acomodó. Bueno, ¿Sabes qué nos faltó darle, Luca? Es que cuando uno vuelva a arrancar ahí está. lo que ya hizo anterior. Claro, eso podría ser. Ay, sí, Muy bien. Bueno, pero son detalles, digamos, lo grueso está perfecto. A ver el grupo DUE. Acá decís vos, Claro, nos falta que sería LBL. LBL Exactamente. resultado. que al resultado solamente quede resultado. Le asignó. Pensé que decías vacío. No, resultado. La palabra resultado. resultado quiere nomás. Fíjate que después nosotros le sumamos el numeral 13. Claro, lo bajan y ponen. Muy bien. Bueno. Bárbaro. ¿Quién sigue? Grupo 2. ¿Quién está presente? Presente. Presente, Joan. Vamos. Nosotros señor. éramos 3 Omar. y ¿Y? una chica se le cortó internet. Nos avisó ¿sí? que iba a reinicializar y después no sé si volvió. Creo que no está. No, Creo. capaz que no, porque nos falta alguien, sí, porque éramos 11 y ahora somos 10. Bueno, después Alexia ahí opinaba. Mentira. Alexia está en contra del algoritmo. No, a ver, cuéntenos. Alexia dijo que no quería hacer esto y renunció, Y pero la obligaron. Claro. Ahí vino. Como ahí ella no volvió. podía descargarse el coso en su compu, yo lo hice como quería y listo. Bueno, Bueno, a ver. nosotros claro. para arrancar, para pensarlo, primero hicimos la sentencia desde carácter hasta abajo. De carácter le asigno el S2R tu clave con un 1 ahí. ¿Este? Claro. Ahí lo hicimos con 1 para darnos cuenta cómo seleccionar el primer carácter. Bueno, hicimos lo que habíamos charlado de mood 2 igual a 0 y empezamos a contar. Acá arriba habíamos inicializado contador en 0. Después, con esto no sé si, supongo que todos lo tenían, que clave y entre corchetes le da, agarra de clave el número de carácter que te queda. Sí, esa es una forma de trabajarlo con la posición. Vos vas recorriendo el string, digamos la cadena, posición a posición. Arrancás en 1 y la vas a recorrer ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vas? Hasta longitud. Hasta longitud. Que longitud es literalmente la longitud de nuestra cadena. Claro, tal cual. Lo hicimos acá arriba con LED clave. Perfecto. Entonces, longitud es un entero, por eso podés ir desde un 1 hasta ese entero, que tiene la longitud de lo que hay dentro del edit, ¿no? Clave también. Bien. Entonces me ponen un contador en 0. Y ahí hay una condición. Lo primero que nos encontramos una condición que pregunta si longitud es mayor o igual que 8. Si es mayor o igual que 8, analizamos todo eso. Si no, muy bien. Si no, ¿qué pasa? Andamos en el LBL resultado que la clave tiene menos de 8 dígitos. Claro. Fíjense ustedes que ni siquiera pierden tiempo. El grupo anterior hizo lo mismo. Chequeó si bien la lógica es primero me voy al nudo, a lo más difícil, qué sé yo, y me fijo si es o no un primo, si tiene o no 2 o más pares adentro. Después lo que ustedes hacen es, me fijo, y si no cumple la condición de la longitud, directamente ni sigo analizando, informo que no tiene la cantidad de dígitos que corresponde y ya se termina. Pero en el caso de que esa condición se cumpla, pasan a analizar. Eso está muy bien pensado. ¿Sí? Para los dos grupos que presentaron hasta ahora, muy bien. Bien, y entonces ahí ustedes
van recorriendo desde 1 hasta la longitud cada uno de los lugarcitos del string, con posición. Había otro grupo, que creo que es el 3, que estaba pensando en usar un copy, que también se puede, ¿sí? Entonces, es eso de quedarme con un carácter de la cadena, o lo hago a través de la posición, ¿sí? O si no, también lo puedo hacer usando copy. Y por cada uno de esos caracteres, ¿qué hacen? Esos caracteres son caracteres, justamente. Entonces, para preguntar si es divisible, por 2, ¿qué hacen? Bueno, primero a carácter, lo transformamos a número, a Sí. un entero, para poder hacer la división si no dividíamos un string que no tenía sentido. Perfecto. Contamos uno más en contador, Ujú. y afuera ya del for, Sí. hacemos otra condición con if, preguntamos si contador es mayor o igual a 2, porque Sí. era el requisito que nos daba al menos 2 pares, Sí. y ahí informamos todo lo que ya sabemos, que si es o no es mayor a 8 dígitos de longitud, y si tiene al menos 2 o no tiene al menos 2 dígitos pares, Muy con bien. el if y el else. Perfecto. Perfecto. Bueno, el grupo 3, Lore, ¿querés ver algo de esto? Hacer una próxima, me pareció re lindo. No, está bárbaro. No, yo estaba corrigiendo errores, no, para mí está perfecto. Bueno, a ver el Capicúa. Yo lo que estaba mirando era la indentación por ahí de este, ves que por ahí pero no, está perfecto. No, tiene que Verificado. estar un poquito adelante del for, el begin. Un ¿Por qué? espacio después de la línea del for. Ahí. Ahí está. ¿Viste? Perfecto. Claro, Así queda más lindo. así queda más. Más que Acostúmbrense a lindo, más inventar todo, por leíble. favor. Bueno, a ver las chicas del Capicúa. Chicas, chicos. Acá estamos. Ahí Ah, están. pero no probamos, sí. Pará, vamos a ejecutar. No, perdón, vamos a probar, sí, si los hicimos sufrir a los del primo, vamos a hacer sufrir a estos también. Tiene que tener. Tiene que tener 2 pares o más y tener 8 dígitos. Un par. Eso, ¿qué pasaría con eso? Directamente nos dice Probalo, que te es va a decir que tiene muy menos de 8 corto. Probalo, te dice. Qué canchera. Menos de Probalo. 8 dígitos, bien. Y si ahora pongo 5, 2, tengo 3, 5. 1, 1, 1 completado. Y ahí tengo 3, 6, 8. Bueno, a ver. Vamos a poner uno más. La clave posee al menos 2 dígitos pares. Sí, está el 6 y el 2. Y una longitud mayor o igual que 8. Muy bien. Completá todo con números 1. Quédate apretada la tecla, borrá ese y quédate Bueno. apretada la tecla 1. Ahí, sufre. Ya veo que sale un error de desborde. Menos de dígitos pares, pero su Bien, longitud es bien. mayor o igual que... Muy bien. Bien, bárbaro, buenísimo. Ahora sí, Bueno. Capicúa. Acá anda el Capicúa. Logrando Bueno, un nosotras poquito lo que nos pasó es que cuando lo ejecutábamos siempre nos decía el número no es Capicúa. No es Capicúa, porque está Pero mal. si Claro, hiciéramos debe haber alguna Capicúa. cosa en el armado del girado ahí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, nosotros armamos una variable clave para ponerlo del edit, Ujú. después la cantidad, para saber la cantidad de caracteres que tenía, Bien. y después la de número girado, para ir armando el nuevo número y después compararlo con el número que estaba en la clave. Claro. Y eso es lo que no nos dio. Eso es lo que no estaría funcionando. No sé si está bien hecho. La idea de las chicas era, yo pasé por el grupo de ellas, y la idea de ellas era, tengan el string clave, ¿sí? Todos los dígitos que entraron, y quiero darlo vuelta, o sea, girar el número, concatenándolo de esa forma. ¿Alguien me puede decir cuál puede ser el error ahí? ¿Lo ven? Abajo del for está un error. Abajo del porque, sí. Porque estás asignando la suma
de los números enteros. No estamos relacionando clave directamente. Si el número fuera 123, suponte, sí, que era el ejemplito con el que nosotros lo estábamos pensando. Vos lo que tendrías que hacer es tomar el primer elemento de la clave, que es un string, ¿no? Ah, El primer elemento ¿Así de no? la clave, a ver, y es un string, y los strings se pueden concatenar con otros strings. Pero vos, el número girado ahí no es un string, sino que es un entero, vos lo tenés declarado No. como un entero. sí. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Lo pasamos a string A o lo ver. declaramos? Declararlo string. Muy bien. Y entonces ahí cuando lo inicializás, en vez de inicializarlo en 0, como es un string, podés inicializarlo en vacío. Claro. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y acá número de i. No, a No. todo No, así no nada. dio. Claro, ahí. Ahí lo que le estás diciendo es vacío la cadena. Claro. A ver ahora, Che. Ahora que yo les hice otro cambio más, ¿eh? Ah, Acá me quedé. Guarda con eso, yo acá me quedé. A ver si ustedes están de acuerdo, quizás no sirva. Yo Sí, digo, según el a la número que... posición 1 Sí. se lo De concateno, la... se lo voy concatenando a números girados que están vacíos. Sí, lo vas concatenando adelante siempre, ¿no? sí. Vamos a ver si funciona. Acá va a tirar errores, pará. Porque Ah. esto, números girados, un Claro, string, no, hay que sacarle el... A ver. Hay que pensar qué comparamos. ¿Qué queremos comparar? La clave y el número girado, si son iguales. Perfecto. ¿Y son los dos del mismo tipo? ¿Los podemos comparar? Sí, sí, Perfecto. sí. Bien. ahora sí. A Luego, ver, probá. todos entendieron lo que hicimos, ¿no? Ahora lo revisamos igual que no. Bueno, eso es Capicúa. Sí, Bien. Entonces Sí, me tendría que sí. decir que sí, ¿no? Bien. Vamos a poner uno que no sea. Agregarle, no sé, un 1 a eso. perfecto. Y nos faltó Bien. agregarle que sean más de 5 dígitos. 5 o más. Claro, Eso nos 5 faltó o agregarle más. también. Entonces, A ver. claro. Digamos, pero la parte grosa, vos fíjate que los demás grupos también se fueron al nudo del problema primero y después agregaron Claro, eso no como una olvidemos de eso. condición. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahora, para que todos entiendan, y esto también se podía haber resuelto de otra forma, ¿no? Recién lo estaba mostrando Andrés, y Andrés lo que hacía era comparar el primer elemento con el último, el segundo con el anteúltimo, ¿sí? Antes de que todos volvieran, no sé si estaban todos cuando él lo compartió. Lo hizo distinto. Ustedes lo que están haciendo es generando una nueva cadena que tiene el número invertido. ¿Y cómo invirtieron ese número? ¿Cuál es la sentencia clave ahí, el comando clave que permite invertir el número ese? A número girado le asigno clave y Bien. la posición que da el for más número girado. Lo Ahí pone como está. adelante del número girado. De lo que ya tenías. Y eso De lo que ya metido adentro de una repetitiva hace que vos gires Claro. todo. Porque ¿hasta cuándo repetís? Y repetís hasta cantidad. ¿Y cantidad qué es? La cantidad de caracteres que tiene Que la tiene. cadena o la clave. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió este algoritmo? Sí. Y ustedes sí porque lo hicieron. Lo padecieron. Bueno, pero no lo habíamos entendido. Bueno, no lo habían entendido. Bueno, ahí estamos. En el que nosotros hicimos con Lore, mientras ustedes estaban ocupados, contamos los impares. Pero es muy sencillo porque es muy parecido al que hicieron Joan y compañía, el grupete, ¿sí? Que iban contando, ellos contaron cada vez que encontraban un par. Nosotros contamos cada vez que encontramos un impar. O sea,
nos quedamos con el dígito, con cada uno de los dígitos de la cadenita, ¿sí? Vamos desde 1 hasta el largo, inicializamos un contador en 0, vamos desde 1 hasta el largo, nos quedamos con cada dígito de la cadena y nos fijamos si ese dígito es impar. Si es impar, lo contamos. Y al final tengo que tener, si tienen que ser todos impares, el contador de impares me tiene que coincidir con el largo de la cadena, ¿no? Tienen que ser todos los que estaban adentro de esa cadena impares. Si eso se cumple, avisamos que tiene todos sus dígitos impares, y si no se cumple, avisamos que no, y aparte tiene que cumplir con que la longitud de la cadena sea mayor o igual que 8. ¿Sí? Pero es muy similar a, si ustedes logran hacer el de los pares, el de los impares les va a salir también, porque es muy, muy similar. Digamos, los que eran más distintos, diferentes, eran el de Capicúa, que se puede resolver de más de una forma seguro, y el de los primos también. Fíjense que el de los primos es el único ejercicio que trabajó totalmente todo el procedimiento con el número, con un número, ¿está bien? Tomó la clave, la convirtió a número y trabajó siempre con el número. Los demás hacemos conversiones de cada uno de los dígitos, chequeamos, ¿sí?, paridad, o comparamos dos, o directamente comparamos strings, ¿sí? Piensen que en todos los casos uno lo puede hacer con dígitos, trabajarlo como si fuera siempre un número, o trabajarlo como caracteres. ¿Mm?